algunos no tienen conocimiento, o bueno, para quienes no tienen conocimiento, pues me tocó enfrentar 2 eventos de muerte y la última fue con el tema del COVID. Eso deja secuelas muy, muy terribles, como usted no se imagina. En un examen que me hice, inclusive una de las secuelas que me dejó fue, yo perdí audición casi el 20%, un poco más tal vez. Entonces, cuando no me oigo, yo termino afectado, termino afónico, ¿verdad? Así que les agradezco su comprensión, por favor, hermanos, sí. Pero aquí estamos, como le digo a la iglesia, a los hermanos, no hasta que el hombre quiera, ni menos hasta que el diablo quiera, sino hasta que Dios lo quiera. Él es el que tiene la última palabra, por eso nunca me cansaré de decirle, cuando tú recibes un diagnóstico, cuando tú recibes alguna situación de noticia, de mala noticia, qué sé yo, siempre debes aferrarte a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. No hay nada mayor de lo que Dios determina. Estamos en sus manos, respetamos a los médicos, a los profesionales, y no solamente le respetamos, sino le damos gracias a Dios por ellos. Eso son una bendición. Pero quien tiene la última palabra se llama Dios. Amén, iglesia. Así que te voy a agradecer a los que están caminando, solamente las personas autorizadas deben moverse, el resto trata de no moverse. El tema que preparamos para compartir esta mañana con ustedes se llama Dios generacional versus enemigo generacional. Hemos venido abordando una serie de temas que tienen que ver con guerra espiritual. Quiero decirle que no es suficiente, son muchísimos los temas. Por eso, inclusive me atreví a soltar, tengo como nunca la inquietud de levantar una escuela. Aún no tengo el nombre, solamente le estoy expresando a manera de inquietud, levantar una escuela de guerra espiritual. Creo que hace falta en la iglesia. La iglesia, este es uno de los temas, de los puntos que la iglesia, no hablo de casa de alabanza, hablo del cuerpo de Cristo, ha perdido los últimos años. Hay cosas que la iglesia ha crecido, como no, pero, por ejemplo, la iglesia ha perdido la unción evangelística. No hay cruzadas evangelísticas, no hay eventos para ganar almas. Necesitamos levantar, restaurar, recuperar eso, porque nuestro primer llamado como iglesia es ganar almas para Jesucristo. Una iglesia que no gana almas no está bien, algo está ocurriendo. Amén, hermanos. Y lo otro es esto que estamos haciendo, una iglesia con visión de guerra, con unción de guerra. Han crecido, cómo no, organizando eventos, retiros, campamentos, programas de discipulado, en fin, todo eso. Gloria a Dios por todo eso. Pero hay una verdad, y precisamente antes de soltarte, porque quiero ministrar, hay cosas, cuando usted maneja guerra espiritual, las debe tener bien claro. Son principios que no lo podemos cambiar. Y escuche, esto es bueno, porque inclusive lo he dicho, cuando yo hablo o desarrollo este tipo de temas, en mi corazón no está hacer de un creyente fanático. Yo no quiero que tú seas fanático. Yo no quiero que tú vuelvas a ver a alguien y lo primero que le veas sean demonios. Yo no pretendo eso. No pretendo que cada vez que oras te pongas a reprender demonios. Yo no pretendo eso. Lo que pretendo es que usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, conozca lo que Dios ha hecho y lo que Dios le ha dado, lo que Dios nos ha dado. Y cuando se hace guerra espiritual, óigame por favor, este es un principio que usted no debe entender que es ineludible, es decir, usted no debe cambiarlo. La guerra espiritual, hermanos, es enfrentar a un enemigo que ya está derrotado, desenmascarado, humillado, dice el apóstol Pablo, avergonzado públicamente. Es decir, Cristo ya lo derrotó al diablo. Usted tiene que saber clarísimo eso. Entonces, Cristo viene al mundo,
derrama su sangre, salva al mundo, muere y cuando Él muere resucita al tercer día, pero en esa resurrección derrota la muerte por causa del pecado que la toma el enemigo para traer muerte al mundo. Entonces Cristo le arrebata eso, lo desenmascara, lo desnuda eso. Entonces, cuando yo entiendo ese principio, yo tomo autoridad en el nombre de Jesús para reprender demonios, no es en mi fuerza, no es en mi autoridad, es en el nombre de Jesucristo. Lo comparo de esta manera. En toda nación hay tres poderes. El poder legislativo, la que se encarga de hacer las leyes de una nación. En este caso, hablando de Costa Rica, los diputados. Hay un poder ejecutivo que tiene que ver con el presidente y todos sus ministros. ¿Qué hacen ellos? Ejecutan las leyes que salen de la Asamblea Legislativa. Hay un poder judicial que se encarga de juzgar el cumplimiento de esas leyes. Tres poderes. ¿Quién ejecuta la ley? El poder legislativo. Cuando Cristo viene al mundo, derrota al diablo, juzga al diablo, todo lo que Cristo hizo, bendito Dios, porque ese trabajo no lo hicimos nosotros. Cristo lo derrotó de una vez y para siempre. Pero entonces, ¿por qué existe la guerra espiritual? Es bueno, por eso le estoy soltando, es bueno que usted lo maneje. Entonces, cuando la iglesia se levanta en esa unción, en ese conocimiento, es como ejecutar aquello que ya Cristo lo hizo públicamente. ¿Amén, iglesia? No es en mi fuerza, no es en mi habilidad. No, yo puedo tener el mayor conocimiento de esos temas, pero no soy yo, iglesia. No es mi poder, porque el único poder que existe es el poder de Jesucristo, el nombre de Cristo. Óigame, el Espíritu Santo de Dios. Él se encarga de todo. Como lo comparé alguna vez, gloria a Dios por el día que alguien inventó el acetaminofén para el dolor de cabeza. Un ejemplo muy sencillo. Pero ese día no desapareció el dolor de cabeza del mundo. Sigue presente el dolor de cabeza en el mundo. Entonces, si yo quiero recibir el beneficio de ese invento de la pastilla, del acetaminofén, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a la farmacia, comprar una pastilla y tomármela. Y va a desaparecer el dolor de cabeza. Así es la guerra espiritual para aquellos que están luchando. Así de sencillo. Entonces nada más usted levanta el nombre de Cristo. Óigame, usa el nombre de Cristo que derrotó al enemigo, que aplastó al enemigo, lo desnudó, le arrebató, como dice, las llaves del infierno, le arrebató la muerte, y usted la usa lo que ya alguien hizo, en este caso nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Oiga, hermano, eso es poderoso. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, en eso que le estoy mencionando, si algo nosotros tuviéramos que hacer, yo le recomiendo siempre a la gente hacer dos cosas. Escuchen. Número uno, pues usted debe llenarse de conocimiento. ¿Cómo se maneja eso? Eso es conocimiento. Por eso lo he venido recalcando. A mayor conocimiento, mayor autoridad. Si usted no conoce nada, usted, por más autoridad que Dios le ha dado, usted no hace nada porque no conoce nada. Entonces, mi deber es llenarme de conocimiento cómo se maneja esta situación, para no hacer tonterías.
para no caer en fanatismo. Cuanto más me instruyo, cuanto más conozco, mayor autoridad. Pero nunca me meteré con el poder que ya Dios trajo, con lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, iglesia. Conocimiento. Lea, instrúyete, prepare, pregunte, estudie, analice. No te sientas mal si algo no entiendes. No te sientas mal, óigame, si algo no comprendes. Alguien me dijo, después de la enseñanza del día jueves del pastor Octavio, que estuvo tremendo, alguien me dijo, pastor, pues yo no entiendo algunas cosas de lo que él dijo. No es pecado no entender. De hecho, en la Biblia hay misterios. ¿Usted sabía eso? En Deuteronomio dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios y las cosas reveladas le pertenecen al hombre, a la iglesia. Aunque usted no lo sepa. Es decir, óigame, por más inteligente que seamos, habrán preguntas que nunca van a tener respuesta. Todo lo secreto, que hasta parece un misterio, le pertenece a Dios. Pero lo que entendemos nos pertenece a nosotros. El que yo no entienda, óigame, este es mi principio personal. El que yo no entienda algo en mi visión de Luciano no es desechar lo que yo no entiendo. Dígame, ¿cómo yo entiendo que una vaca negra come pasto verde y da leche blanca? Dígame. ¿Usted entiende eso? Pues no lo entiende. Y se lo toma la leche, aunque no lo entiende. Dígame, ¿cómo yo entiendo que cuando alguien hace una pizza, la hace redonda y cuando usted la compra se la da en una caja cuadrada y cuando usted se la come en triángulos? Dígame, ¿cómo entiendo? ¿Usted le entiende eso? No. Y se la come. ¿Cómo yo entiendo que un avión que pesa toneladas tiene la capacidad de levantarse al aire y volar? Y usted ahí va, aunque va intercediendo, pero ahí va. Dígame, ¿alguno entiende? Yo no entiendo. ¿Acaso que yo me subo al avión, me meto al avión, estoy sentado en el asiento y voy a la cabina y le pregunto, señor piloto, ¿cómo hace esto para elevarse? El piloto dice, ¿y a ti qué te importa? ¿O no? Hay cosas que usted nunca va a entender y las hace, hermano. Dígame, ¿cómo entiendes que en la mañana te levantas y vas a la panadería de la esquina, compras pan? ¿Cómo sabes que ese pan no es envenenado? Pues usted lo hace por fe. ¿Cómo entiendes? En la mañana vas a ir al trabajo, te montas al bus y no sabes que a la siguiente cuadra el bus se va a estrellar. Pero usted lo hace por fe. Y ni siquiera pregunta qué peligros hay ahí. Usted no gasta tiempo en esas cosas. Entonces, a veces parece paradójico lo inteligente con lo contrario. ¿Ve? No lo comprendemos, no lo entendemos, pero lo hacemos. Entonces, óigame, hermano, hermana, porque quiero afirmar algo en este campo de guerra espiritual que yo deseo que usted la tenga clarísimo. Cuando uno hace guerra espiritual, por eso le digo, quiero abrir una escuela de guerra espiritual. Hay una guerra espiritual que yo le llamo, no está en la Biblia, pero está claro eso. Yo le llamo guerra espiritual a la defensiva y otra guerra espiritual a la ofensiva. Permítame explicarle. Guerra espiritual a la defensiva es cuando ya el diablo se metió a tu cocina y a tu dormitorio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sí, por lo menos te defiendes. Ya el diablo está comiendo contigo, ya duerme contigo, ya está metido dentro de ti. Y entonces si medio despiertas, por lo menos te levantas para reprender y echarlo fuera. Eso se llama guerra espiritual a la defensiva. ¿Pero qué es guerra espiritual a la ofensiva? Usted se le adelanta al diablo antes que se le meta a la cocina. Entonces, ¿qué es ese adelantarse? Donde usted
para en la puerta, usted se levanta en autoridad, la autoridad que Cristo le dio como hijo de Dios, como hija de Dios. Usted se levanta en el nombre de Jesús. Satanás, te prohíbo tocar esta casa, te prohíbo tocar mi vida, mi familia, mi finanza, todo te prohíbo tocar. ¿Qué estoy haciendo? Aunque no se ha metido, me le estoy adelantando. Eso se llama guerra espiritual a la ofensiva. Ese es un tema aparte. Entonces, hermanos, estoy sembrando, son cosas muy sencillas, pero a la vez importantes, porque quiero que lo manejes como un fundamento. Y siempre guárdate, nunca el diablo se irá si tú lo ignoras. No es que porque usted cierra los ojos, desaparece el mundo. No seas tontico. El diablo no se va cuando se le ignora. El diablo se va cuando se le reprende. Cuando se le echa fuera, no en mi nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Y lo último, el último fundamento, de hecho lo voy a compartir un domingo de esto más ampliamente. Todo lo que es batalla o guerra espiritual se da en las esferas espirituales. Los que han estudiado el libro de Efesios, por ejemplo, ¿sabes qué dice Efesios capítulo 1, versículo 1? Quien escribe Efesios es el apóstol Pablo. De hecho, valga el comentario, como un paréntesis, dentro de todas las personas que cuando yo estudio la Biblia, que tiene un gran conocimiento, una gran revelación de guerra espiritual, es el apóstol Pablo en la Biblia. Porque Pablo, que antes era Saulo, para los que conocen la Biblia, que era un perseguidor de cristianos, pero él era un militar. Entonces, los militares tienen visión y entendimiento de muchas cosas que uno que es civil no lo tiene. ¿Ve? Entonces, Saulo tenía esa educación, tenía esa cultura, hermano. Por eso, cuando Dios le toca el corazón, tiene que hacerlo de una manera sobrenatural. Los que leen Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo, ahí está relatado en Hechos capítulo 9. Literalmente, Jesucristo se le aparece en el aire. Entonces, él iba cabalgando, ahí dice la Biblia, así lo dice en Hechos 9. Iba cabalgando, respirando amenazas. ¿Usted ha visto a un hombre bravo ahí respirando amenazas? Si no es su marido, si no es su mujer. Esos que no aguantan nada. Respirando amenazas, que manifestado un demonio. Pues Saulo iba así, camino a Damasco, montado en un caballo. De pronto sale un resplandor en el aire. ¿Y qué pasa con Saulo? El hombre cae al suelo, se cae del caballo. Dicho sea de paso, más de uno necesita caerse del caballo que anda. Entonces, Saulo, al caer al suelo, inmediatamente oye una voz, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego viene la voz: yo soy Cristo a quien tú persigues. Es decir, Cristo se le revela sobrenaturalmente a Saulo para que ese hombre no tenga ninguna duda de lo que realmente es Jesucristo. Quizás a más de uno nos hace falta ese tipo de experiencia, de revelación, para ser cambiado como Dios quiere, mi hermano, mi hermana. Porque esto no es nada más, mira qué bonito ir a la iglesia, mira qué bonito que cantan, qué bonito los hermanitos. Hay unos santitos y unos angelitos, aunque son demonios. ¿Ve? No es eso. Lo que cambia al hombre es la experiencia. Eso es lo que te hace, te transforma. No es que alguien te habló bonito, no es que alguien te dijo cosas bonitas. Qué bonito ir a la iglesia, qué bonito estar un domingo. Yo digo sí, gloria a Dios. Pero lo que verdaderamente me cambia va a ser la experiencia con Dios. Pues Saulo lo tuvo. Pero para no alargarme mucho con el punto, solo un hombre militar, duro, un hombre perseguidor de cristianos, tenía que tener una experiencia de esa magnitud para realmente convertirse a Cristo. Claro, cuando él se convierte con todo lo que conocía, con todo lo que sabía, es uno de los hombres con mayor revelación de guerra espiritual. ¿Y sabe qué dice? En Hechos, entonces, en Efesios, óigame, en Efesios dice
Y Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuántos han leído en Efesios esa frase? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso está en Hechos capítulo 1. Perdón, Efesios capítulo 1. Léalo. Pero luego, en el capítulo 6 dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes, regiones celestiales. Lo mismo. O sea, mi bendición está en las regiones celestiales. El diablo también está en las regiones celestiales. Verá qué lindo que es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tengo que tener entendimiento de lo que es una región celestial. Pero luego, ¿sabes qué es el apóstol Pablo? Creo que eso está en el capítulo 3, dice. Y morimos en Cristo, ahora estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales. ¿Cuántos han leído? Estudia el libro de Efesios. Es un libro poderoso de guerra espiritual. Entonces, primero nos bendicen en las regiones celestiales. Luego, los demonios en las regiones celestiales. Luego, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Cuando usted investiga, no está hablando de un lugar, está hablando de la operación del mundo espiritual. Entonces, oiga esto por favor. Si tú no tienes revelación y conocimiento de lo que es el mundo espiritual, te va a costar. Usted necesita ampliar conocimiento de lo que es el mundo espiritual. Conocer que es una región celeste, una región celestial. Eso va a ser clave para que usted se mueva en todo lo que tiene que ver con guerra espiritual. Dígame amén a eso. Yo oro para que tu oído espiritual se abra como nunca. Oro para que tus ojos espirituales se abran como nunca, para que entiendas esto. No es nada más lo que tocamos, no es nada más lo que sentimos, es lo que existe en el mundo espiritual. Y cuando un creyente es carnal, cuando un creyente es natural, le va a costar discernir, le va a costar ver lo que es el mundo espiritual, hermano. Un creyente, por eso la Biblia está lleno de versículos que dice, orad en el Espíritu, cantad en el Espíritu, vivid en el Espíritu. ¿Por qué está lleno? Porque somos seres carnales. Entonces, si nos hacemos espirituales, hermano, una cosa es orar en la carne y otra cosa es orar en el Espíritu. Muy diferente. ¿Ve? Entonces, debemos ser gentes, hijos de Dios, espirituales que entiendan el mundo espiritual. Amén, iglesia. Vaya conmigo, así rapidito, a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Vamos a leer solamente un par de versículos. Mateo 22, versos 32 y 33. Diga, Dios generacional. No, yo sé que estamos en ayuno, pero... Diga, Dios generacional. Ok, permítame, voy a ser muy breve. Son temas que abarcan mucho en la Biblia, pero vamos a leer para eso, porque esa va a ser la línea de la administración. Ok, Mateo capítulo 22, verso 32, dice, yo soy, está hablando Dios, yo soy el Dios, ayúdame, de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de ¿qué? De muertos, sino de cuántos vivos hay aquí. Nada más cuídese de jugar de vivo, ¿verdad? Ok, verso 33 dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Vuelvo a ver por favor aquí, porque quiero que recibas esto. Cuando estudiamos en la Biblia a Dios, hay muchísimos temas de Dios.
sus nombres, su carácter, su naturaleza, todo lo que es Dios. Y gracias a Dios tenemos el honor y el privilegio de conocerlo a Él. Pero una de sus características que muy poca gente enfatiza es que Dios es un Dios de generaciones. Por ejemplo, aquí el verso que acabamos de leer dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está mencionando 3 generaciones. Abraham era el abuelo de Jacob. Isaac fue el padre de Jacob. Entonces, cuando Dios se presenta de una vez 3 generaciones. Usted va a encontrar cantidad de versículos en la Biblia que hablan en esa dirección, en esa línea. Inclusive cuando habla de bendición, alcanzará 1000 generaciones. Promesa del Señor. Te podría mencionar cantidad de versículos bíblicos que hablan acerca de un Dios de generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Escuche, escuche. En la mente de Dios, en el plan de Dios, siempre está la raza humana. Y cuando mira la raza humana, no mira una generación, mira generaciones completas. ¿Qué es una generación actualmente? Si hay bisabuelos, bisabuelos. Si hay tatarabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos. Bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, una generación completa. Entonces, cuando Dios mira, no está mirando solamente tu persona. Si tú eres la única persona de tu familia que conoce a Cristo, óigame, debes saber esto. Dios te tiene como a la puerta de tu generación para entrar la salvación, para entrar la sanidad, el milagro, todo lo que Dios quiere hacer a través de ti, si eres la única persona en tu casa creyente. Dale gracias a Dios. Óigame, y cuando Dios escoge algo así, no escoge cualquier cosa. Así que siéntate honrado, privilegiado, si en tu casa tú eres la única persona que conoce a Cristo. Dios te está usando para hacer la puerta. Óigame, mejor dicho, por causa tuya, que eres puerta, va a entrar la salvación de Cristo, va a entrar la bendición de Cristo, va a entrar la restauración de Cristo. Todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, bendito Dios por eso. Y siempre, en toda generación, porque no somos una generación que nacimos, óigame, desde nuestros antepasados que no son creyentes, óigame, muchos en el camino, alguien tuvo que aceptar a Cristo, recibir a Cristo y ser esa puerta. Bendito Dios. Entonces, mi hermano, cuando seguimos estudiando esto, vea lo que dice en Salmo 145, verso 4. Y yo quiero que tú la tomes esta palabra para ti. Salmo 145, versículo 4. Permítame, aquí lo estoy buscando. Salmo 145, versículo 4. Ok, vea lo que dice, hermanos. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Lo está hablando el salmista David, que tenía entendimiento de este tema. Entonces, cuando él habla proféticamente, él está diciendo: de generación en generación celebrará a Dios. Por favor, yo quiero que esta palabra sea de bendición para ti en esta mañana. Quiero que visualices tu casa, tu familia, tu generación va a alabar y adorar para siempre al Dios eterno. No importa, iglesia, no importa si en este momento papá, mamá o alguno de tu casa anda perdido,
anda mal, anda influenciado, atado, con vicios, qué sé yo. Pero hay una promesa más grande que la realidad de ellos en esta mañana para ti. Hay una promesa de parte de Dios. Y yo le pido al Señor para que en este momento comience a trascender a tu generación, a romper tu casa, tu generación. Y se cumpla lo que dice el salmista: de generación en generación alabará mi nombre para siempre. Quiero que veas tu casa sirviendo a Dios. Quiero que veas tu familia sirviendo a Dios, entregados a Dios. No importa si aquel anda en la calle, no importa si en este momento anda en pecado, anda perdido. Óigame, no estoy diciendo que no vale. No, lo que quiero decirte es, hay una realidad, pero de esa realidad, esta mañana Dios va a hacer algo poderoso para tu vida. Dentro de esa batalla que la iglesia está librando, está levantándose, tu generación le pertenece a Cristo. ¡Aleluya! Ve a tu casa alabando y adorando a Dios. Óigame, ve a tu familia alabando y adorando a Dios. Ve a tu casa postrado delante de la presencia de Dios. Óigame, que en tu casa no se oiga maldición, que en tu casa no se oiga palabras, cosas negativas, que en tu casa haya un incienso grato, que suba a la presencia de Dios una ofrenda viva de alabanza y de adoración para el Dios del cielo. ¡Aleluya! Dios no te trajo para que lo conozcas y seas una puerta para que haya ruina en tu casa, para que haya perversión, pecado, maldad, cuanta cosa en tu casa. Óigame, Dios está haciendo una obra completa de sanidad en tu vida, en tu casa, pero ahora tu casa completa va a ser abrazada por el abrazo de amor de Dios. Usted me dirá: pastor, es duro, pastor, mi hijo no puede, no quiere. Usted dirá: mi marido, mi mujer, oiga, eso está terrible. Pero sabes, para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Ve a tu familia delante de Dios. Oiga, comienza a ver espiritualmente a tu casa delante de Dios. Lo que arde en tu casa es la gloria de Dios, la chequina de Dios. Oigan, el fuego de Dios. Padres, tus hijos no se perderán. Tus hijos no le pertenecen al mundo, no le pertenecen al diablo, no le pertenecen a malas influencias ni malas amistades. Tus hijos le pertenecen al reino de Dios. Óigame, son propiedad del Eterno. No importa cómo esté, no importa que no quieran venir al templo, no importa. Pero el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar. Esa obra de guerra, óigame, Dios también la va a hacer a favor tuyo, a favor de tu casa y a favor de tu generación completa. Y aunque tu hijo no entienda nada, aunque tu hija no entienda nada, no quiera saber nada, no sienta nada, el Espíritu Santo se va a revelar a ellos. Lo va a tocar, y cuando te diste cuenta, ahí en su cuarto lo vas a encontrar llorando, ahí en su cuarto lo vas a encontrar alabando y adorando el nombre santo de Dios. Aleluya. Dios generacional. Bendito Dios, porque para mí es un honor que yo lo conozca. Pero Dios no está mirando solamente a Luciano. Dios está mirando mi generación para Dios. Es más, yo reclamo toda mi casa, toda mi generación para el Dios poderoso. Y no solamente óigame, este viviente le va a servir a Dios. Mi generación le va a servir a Dios. Va a amar a Dios, va a ser mensajero de Dios, van a ser siervos de Dios. Dios de generaciones. Dios de generaciones. Sí, qué bueno que me diga la palabra Dios de Luciano, Dios de Juan Carlos, y podemos poner todo nuestro nombre. Me siento honrado, pero Dios está mirando mi casa completa, mi familia completa para Él. Su salvación llegará a mi casa. Mi familia no se perderá. Su restauración llegará a mi casa completa. Su bendición llegará a mi casa completa. Esta mañana, para eso Dios te ha traído a este lugar. Para bendecir
y decirte, hijo, hija, no te preocupes, entrégame tu generación, yo me voy a encargar de ellos. ¿Sabes qué vas a hacer en esta mañana? Lo vas a soltar. Está bien que te preocupes, está bien que hables, está bien que los aconsejes, está bien que ores, pero esta mañana le vas a decir, Señor, hasta aquí he trabajado yo, pero a partir de hoy, Espíritu Santo, tú vas a comenzar a trabajar con ellos. Y te voy a profetizar, en poco tiempo usted lo va a ver aquí, alabando y danzando delante de la presencia del Señor. Usted lo va a ver aquí, glorificando el nombre de Jesucristo. Aleluya. Pero escúchame, así breve la contraparte. Cuando se habla de guerra espiritual, hemos hablado, de hecho creo que el martes abordamos un poco, desenmascarando el reino de las tinieblas. El diablo es alguien que lo copia todo, lo imita todo. Todos sabemos que Dios es Trinidad. El diablo también formó su Trinidad. La bestia, el anticristo, el falso profeta, la Trinidad del diablo. La Biblia cuando habla de ángeles me presenta una jerarquía de 4 niveles: arcángeles, serafines, querubines y ángeles. 4 jerarquías, 4 rangos. Entonces, cuando Satanás cae, se convierte en ángel caído, esas 4 jerarquías, el reino de las tinieblas lo usa para organizarse. Principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Todo lo copia el diablo. Entonces, cuando se habla, escuche por favor, cuando se habla de Dios generacional, de esos que estamos creyéndole a Dios, reclamando, aceptando, desatando nuestras vidas, el diablo también las copia para destruir lo que Dios quiere hacer. Entonces usted va a encontrar, por eso, familias, generaciones completas, atadas al vicio, al pecado, al adulterio, al licor, a la borrachera, óigame, a cualquier tipo de vicio, atadura. Y usted se pregunta, ¿por qué el abuelo es un borracho? Y ahora papá es otro borracho. Ahora vienen los chiquitos, también ya son borrachos. ¿Qué hizo el diablo? Lo que Dios quería hacer con tu generación, la copió y la metió a tu generación. Y no me estoy metiendo a profundidades. Y tiempo faltaría para demostrarle bíblicamente. Pero solo le voy a mencionar un ejemplo. Hay muchos en la Biblia. ¿Quién no conoce, por ejemplo, la historia del rey David? De esos que dice la Biblia, este hombre tiene el corazón de Dios. El corazón de David es conforme al corazón de... ¿Quién no conoce ese versículo? Impresionante. Pero también, ¿quién no conoce que David cayó en pecado de adulterio con una mujer llamada Betsabé? Y Betsabé era una mujer casada. El esposo se llamaba Urías. Como David era el rey, el día del pecado esa mujer queda embarazada. Entonces él, entre comillas, inteligente, manda al esposo de Betsabé a la guerra para que lo maten en la guerra. Él no podía casarse mientras tenía esposo y el esposo estaba vivo. Y le dice a David, llévenlo a la guerra, que se ponga en la primera fila de la batalla, donde la muerte es segura. Y así fue. Lo llevaron a la guerra, a Urías lo ponen en la primera fila y muere. Lo matan. Entonces, ¿qué hace David? Se arregló. Manda a llamar a Betsabé. Se casa con Betsabé después del pecado. Inclusive llega a tener varios hijos con Betsabé, para quienes estudian la Biblia. Y David
tuvo muchas esposas, tuvo muchas concubinas, hijos con diferentes mujeres. Entonces, le nace Absalón, le nace Amnón, le nace una hija mujer, Tamar. ¿Y sabe qué relata la Biblia? Que un día Amnón, el hijo de David, se enamora de su propia hermana, Tamar. Y un día Amnón abusa de su propia hermana. Cae en pecado. Cuando Absalón, el hermano mayor, se entera de lo que había pasado con sus hermanos, Absalón lo mata a Amnón. ¿Cómo se llama ese pecado? Homicidio. Ahora escuche, por favor. El mismo pecado los mismos pecados que comete David se repiten en sus hijos. David cae en adulterio, comete homicidio porque manda a matar a Urías, el esposo de Betsabé, se casa, tiene hijos. Los hijos vuelven a repetir el pecado de los padres. Ahora, voy a ir todavía más profundo. ¿Quién me dice cómo se llamaba la tatarabuela de David? Encontré 4 resultados. ¿A cuál contacto te refieres? Rahab la ramera. Era una prostituta. La tatarabuela de David. El padre se llamaba Isaí. La abuela de Isaí se llama Rahab. Entonces, ¿de dónde comienzan los pecados? De las generaciones pasadas. Y se va repitiendo en cada generación. Por eso, alguna vez lo he dicho, cuando he ido comprendiendo este tipo de temas, cuando iba a ver a mis padres, mi padre ya está en la presencia de Dios, pero reuniones con mi madre, era una invitación de almuerzo o cena, pero para preguntarle 50,000 preguntas. Que cómo conociste a mi papá, que cómo te casaste, y toda la historia. Entonces, oiga, por favor. Entonces, cuando usted ve situaciones como esta en una generación, hay algo que está cargando esa generación. Enemigo generacional. Que quiere destruir no tu vida, quiere destruir tu generación completa. Usted ve una familia completa, el abuelo endeudado, el padre un endeudado, el hijo va por el mismo camino lleno de deudas. Una generación completa con la misma situación. Pues óigame, iglesia, no quiero extenderme mucho con esto que le estoy hablando, pero yo quiero que usted se levante esta mañana para presentar delante del Dios vivo y todopoderoso. Le vas a notificar al infierno, no va a tocar tu casa, no va a tocar tus hijos, no va a tocar tu familia, no va a tocar tu bendición, tu salud, tus finanzas y todo lo que Dios tiene para ti, no lo va a tocar el enemigo. Te vas a levantar en autoridad en el nombre de Jesús para que usted pueda entender que tu generación le pertenece al Dios de generaciones, al Dios que ama tu vida, tu generación completa, tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, abuelos, padres, toda tu generación completa para Jesucristo solamente. Amén, iglesia. Dígame que está despierto en esta mañana. Aleluya. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Quiero que tomes tu Biblia. Toma tu Biblia. Hay una palabra que me bendijo tanto, que yo la quiero soltar en esta hora. Salmo capítulo 112. Salmo 112. Versículo 2. Si tienes un lapicero a la mano, ahí subráyalo. Esta palabra es para ti en el nombre de Jesús en esta hora. Salmo 112, 2. Quiero que las leas con el mayor espíritu abierto, con entendimiento, con hambre de la palabra. Salmo 112, verso 2.
El Señor, óigame, si usted se estaba preguntando por qué estoy aquí, por qué Dios me trajo aquí, el Señor te va a entregar esta palabra a ti, a tu casa, a tu generación. Hay un Dios generacional. El tiempo hace falta para explicar todo, pero solo quiero que te lleves un Dios que ama generaciones, un Dios que mira generaciones, hasta un Dios que se presenta, soy tu Dios, pero óigame, de Abraham, de Isaac, de Jacob y todas las generaciones. Pero hay también consciente de un enemigo que quiere arrebatar eso que Dios ha hecho, eso que Dios ha dado. Por eso hoy vamos a profetizar, hoy vamos a soltar, hoy vamos a declarar, hoy vamos a hablar en fe, creyéndole al Señor que así va a ser. Y yo mismo, para comenzar, quiero en esta mañana apropiarme de este versículo, que sea la voz misma del Espíritu Santo donde hable a mi vida para romper lo que tenga que romper en el nombre de Jesús. Oiga lo que dice, quiero que la leamos todos juntos con voz de trompeta. Amén, iglesia. Cuando diga 3, comenzamos a leer. 1, 2, 3. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será... Eso era el ensayo, ¿ok? Les perdono porque eso era el ensayo. Ahora lo vas a leer con voz de trompeta. Que lo oiga el cielo, que lo oiga el diablo, que lo oiga quien quiera oírlo. Y usted se va a agarrar de esta palabra. Óigame, es una profecía para ti si quieres recibirlo así. Es una palabra de Dios para ti si la quieres recibir. Va a venir milagros, va a venir salvación, va a venir restauración, sanidad para tu casa completa. Vamos, leámoslo fuerte de nuevo. 2, 3. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de rectos será bendita. Todavía no me convence. Perdonen que sea inconforme. Vamos a añadirle algo. Donde dice poderosa en la tierra será su descendencia, usted le va a añadir su nombre. ¿De acuerdo? Ok, aquí va. Cuando diga 3. Ok, 2, 3. Poderosa en la tierra será la descendencia de Luciano, y la generación de los rectos serán benditos. Wow. Oiga. Si dijiste la generación de Lucianos, que Dios te bendiga. Que te devuelva 1000 por 1. Pero yo quiero que pongas tu nombre y quiero que veas tu generación. Sé que aquí hay abuelos, no sé si hay bisabuelos. Que Dios te bendiga y te ayude. Sé que aquí hay padres, sé que aquí hay hijos, hay nietos. Proféticamente el Señor te dice: tu generación será bendita, tu generación será salva, tu generación será restaurada, tu generación, óigame, será lleno de bendición. Que mi bendición alcance a mis hijos, a los hijos de mis hijos, y sean más bendecidos que yo. Créale, iglesia, créale. Esta mañana estás para eso aquí. Tus hijos no se perderán, tu casa no se perderá, tu familia no se perderá. ¿No quiere venir a la iglesia? ¿Qué problema es eso para Dios? Te va a sorprender el Espíritu Santo. Cuando un domingo te estás alistando para venir a la iglesia, tu hijo, tu hija va a estar listo antes que tú. ¿Usted le cree? Dale ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.